Bueno, buenas tardes. Queremos completar el comunicado de prensa que ha aprobado el equipo de dirección de ADICAE y hacer las valoraciones en directo con la presencia de dos representantes, dos miembros de la dirección de los servicios jurídicos de ADICAE, Francisco Llanos, coordinador, director del equipo jurídico, y Víctor Cremades, de Alicante, abogado penalista de ADICAE, que participa en diversos procesos penales. La noticia de hoy, no por esperada, deja de sorprender, porque que se iba a aplicar la doctrina Botín estaba ya anunciado por la Fiscalía, la representante de la Fiscalía en este procedimiento, la señora Cuenca, que lo pidió y lo solicitó reiteradamente y se adhirieron las partes de la acusación, es decir, la compañía aseguradora, los abogados defensores de los dos dirigentes de la CAM, etcétera. Entonces, tendríamos que decir que ¿cuál es la situación que presenta el que se aplique la doctrina Botín a esta causa. La juez Lamela había llevado a cabo una instrucción larga, excesivamente larga para lo que debería de ser la justicia en estos casos en España, con muchas pruebas, bastantes pruebas, algunas de ellas parecen completamente evidentes de la existencia de un grupo organizado, de una maquinación para salvarse del enorme agujero que habían practicado en nada menos que una de las cajas de ahorros más importantes en España. Y sin embargo, la Fiscalía desde el primer día se opuso y mandaba a los afectados a la vía civil. Así se procedió porque los afectados acudieron a lo que, sin ni siquiera juicio en muchos casos, el Banco de Sabadell, que es el gran usufructuario de todo esto y al que menos le interesaba que se castigue a los dirigentes de la CAM por si les podía caer a ellos alguna responsabilidad civil subsidiaria, les ofreció las ofertas a los afectados. Por lo menos eso es lo que tenemos constancia nosotros de los afectados de ADICAE. Eran unos 700, aunque veréis en la lista del auto existían acusaciones particulares, como se ve ahí, 340 de ADICAE y 480 de el otro, el abogado que llevaba a un grupo grande. Y es que se habían retirado ya todos aquellos que tenían solo cuotas participativas o algunos otros que con motivo de la recuperación del dinero se habían retirado de la acusación, pero todavía permanecían ahí y ahí sí que nos han sorprendido. No tuvimos más remedio que retirar la acusación particular porque no se les había preparado para eso y existía acusación particular, existían cargos, existían pruebas y hasta podríamos decir que existían presuntos delitos muy probados en una larga instrucción. Y lo que ha sucedido es que con la doctrina Botín te retiran la legitimación activa, dirían los abogados, que lo explicarán seguramente después de una manera más pormenorizada. No hay ilegitimidad de ADICAE, no hay
falta de acusación. Ahí estaban todas las pruebas y todos los presuntos delitos que inexplicablemente la Fiscalía no ha querido dejar que siguiéramos para adelante y el Tribunal les ha dado la razón. En realidad, esta posición de la Fiscalía obedecía a una posición general de la Fiscalía Anticorrupción, que en todo el proceso de las preferentes, habiendo sido el escándalo mayor de fraude a los consumidores de la historia de España claramente, y ni ha sucedido habiendo preferentes y siendo oficialmente, entre comillas, legales las preferentes, en ningún sitio habían causado un fraude del tamaño y el escándalo social que han producido estas, y por tanto hay que decir que la Fiscalía no quiso en ningún momento, solo quería el resarcimiento, pero el hundimiento de la casi mayoría de las cajas de ahorros, precisamente por la mala administración, la negligencia, incluso por algunos otros delitos ya sancionados, como es el caso de la CAM, delitos de corrupción, de cómo se administró y se fabricaban ilegalmente superpensiones en una situación como esta. Pues bien, la Fiscalía ni quiso en las cajas galegas, ni quiso en Caja Castilla-La Mancha, ni está queriendo en Bankia, en donde quiere dar el carpetazo en cualquier momento. Es decir, parece que la Fiscalía Anticorrupción solo quiere que se les condene por las tarjetas Black o por unas pensiones ya criminales que se pusieron. Pues bien, existen los delitos y Adicae, por más que la controvertida y controvertible doctrina Botín, que podríamos decir en estos momentos que el señor Botín, que en paz descanse y con todo el respeto, resucita para defender a banqueros corruptos y en parte criminales ya condenados por sentencias en otros asuntos. Triste misión, aunque sea el señor Botín en este caso estaría cumpliendo aquello del Cid campeador, pero sin la grandeza del Cid campeador, que ganó batallas a favor de España después de muerto, se dice la leyenda. Pues bien, Adicae no nos vamos a parar. Tenemos legitimidad. En este caso nos niega la legitimación activa, lo explicarán los abogados. Pero tenemos legitimidad, queremos representar los intereses dañados de todos los españoles y de los consumidores y usuarios en particular. Queremos que la justicia debe servir para prevenir que puedan suceder escándalos como estos que vienen sucediendo en España en los últimos 15 años, que denigran por completo a la justicia, a la economía, etcétera. Seguiremos adelante hasta intentar que el Tribunal Supremo renuncie o revise su propia doctrina, que si tuvo alguna vez algún motivo de oportunidad o de prudencia con el señor Botín, no tiene por qué convertirse en garantizar la impunidad penal a banqueros y otros corruptos o políticos, etcétera. Si tuvo eso, en estos momentos hay que quitarlo, y Adicae tiene para ello la legitimación completa de defender a todos los consumidores, de defender los derechos de todos los ciudadanos que son consumidores y el interés general, que para eso nos faculta nuestra misión representativa, sin ejercer la cual las asociaciones de consumidores seríamos meros despachos de abogados. Creo que estamos dispuestos a atender a las preguntas, pero creo que seguramente muchos de los que nos estáis escuchando querréis escuchar a nuestros abogados. No sé, Víctor, Cremades o Llanos, no sé por qué orden. Adelante. ¿Por qué orden? El que queráis, supongo. Bueno, yo si queréis.
aquí yo creo que se han dado dos problemas fundamentales. El primero de ellos es lo inexplicable de que de alguna manera la Fiscalía no se quiera enjuiciar este tipo de delitos. Cuando se ha hecho una instrucción, como ha dicho el presidente, larga y con muchas pruebas, y ha habido un auto de apertura de juicio oral por parte de la propia instrucción, sin que hubiese habido escrito la acusación precisamente por la Fiscalía, y esto es porque consideraba esta juez de instrucción que había indicios más que suficientes para enjuiciar los delitos. Pero llegado a la vista oral, la apertura de la vista oral, el día 21 de esas cuestiones previas, es cuando se ha planteado toda esta cuestión, no digo que sea de forma sorpresiva, pero casi sorpresiva. Y entiendo que una cuestión tan importante debió verse con cierto más detalle y en cualquier caso, el segundo punto que yo entiendo que es importante es el de la acusación popular o de la acción popular en la que quedaría ADICAE ahora y que la cual no permite que entre a ejercitar. Eso creo que va en contra precisamente del propio concepto de acusación y acción popular, que prácticamente la deja al arbitrio de cualquier circunstancia en momentos determinados, y además lo que hace es restringir y obviar lo que es la funcionalidad de las organizaciones que protegen a los consumidores como entes que tienen un interés social con fines efectivamente de protección del bien común y de los consumidores, y más, de la protección del orden público. Es un elemento que incluso en la Unión Europea es de vital importancia. Es decir, la Unión Europea, la protección de los derechos de los consumidores se eleva a rango fundamental. Y precisamente la acusación popular que quiere ejercitar aquí a ADICAE tiene que ver precisamente con esa protección de intereses generales, que es lo que se niega en el auto, que lo que configura es la falta de legitimación porque considera que no hay intereses generales a proteger, cosa que efectivamente nosotros estamos totalmente en contra. Y si hace falta matizaría un punto más, pero en general creo que esas son las dos cuestiones y por las cuales tanto en un caso como la primera que he comentado como la segunda creo que son muy discutibles. A ver, ¿ha terminado usted? Sí. Ya puedes. ¿Qué collanos? En aras a comentar brevemente el auto, la resolución judicial que nos trae hoy aquí a esta rueda de prensa, señalar específicamente un par de cuestiones. En primer lugar, parte el tribunal de considerar que estamos ante delitos de carácter eminentemente patrimonial y que como son delitos de carácter eminentemente patrimonial, en el momento en que no existe una acusación particular, no puede ya existir una acción popular. Y esto es algo que de verdad nosotros consideramos que es total y absolutamente incierto y que además atenta precisamente contra lo que se ha dicho ya con carácter previo en relación con la protección de los derechos de los consumidores. No podemos olvidar que en el escrito de acusación de ADICAE en su día se achacaba la comisión de tres delitos, por de una parte el delito de estafa, por otra parte el delito de publicidad engañosa y por otra parte el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Centrándonos exclusivamente en este último, ¿qué delito más público que la maquinación para alterar el precio de las cosas? ¿Cómo podemos considerar exclusivamente que este delito sea un delito meramente patrimonial y que no perjudica a unos intereses generales de la población para los que está legitimada a defender ADICAE? Entendemos que puede ocurrir que en algunos momentos se haya visto denostada
por la utilización partidista de la acción popular, pero si la acción popular desde luego tiene un sentido específico, lo tiene en este caso concreto cuando efectivamente se está defendiendo intereses generales en relación, por ejemplo, con el mercado, como es este último de los delitos a los que hacíamos referencia. La legitimación que se niega a ADICAE va más allá de la propia legitimación a que hace referencia el marco procesal penal al que se refiere este auto. Se alcanza si esto no somos capaces de corregirlo, y por eso ADICAE está firmemente convencida de recurrir este auto, alcanza a negar la legitimación de las asociaciones de consumidores en la legítima defensa de los intereses que tienen reconocidos por el artículo 51 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Muy bien. Me pongo a la disposición de quien quiera para contestar las preguntas. Estas son las primeras matizaciones que quería realizar en orden al significado del acto, denegando la legitimación procesal de ADICAE para continuar con el ejercicio de la acción popular cuando no había acusaciones particulares. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Kiko Llanos, abogado de Valladolid y director de los servicios jurídicos de ADICAE. Víctor Cremades, abogado penalista de ADICAE de Alicante, en este caso próximo al tema de la CAM, por proximidad donde ejerce. Ahí nos han llegado preguntas, explicaciones. Yo agradecer a los abogados que, como ADICAE, tengan muy claro el interés de los consumidores como interés permanente, y que añadir finalmente que cuando decimos vamos a recurrir al Tribunal Supremo, intentando que revise su doctrina, que revise su propia doctrina, que yo insistiría en el carácter coyuntural que tuvo la absolución del señor Botín. Fue una cosa coyuntural que a lo mejor podría tener alguna razón, he dicho, pudo tener alguna razón de oportunidad, de prudencia, de circunstancias, etcétera, pero es una controvertida doctrina que lesiona gravemente los intereses de los consumidores, etcétera, como muy bien han explicado los abogados Llanos y Cremades. Vamos a ver algunas preguntas que nos están llegando. No sé si podemos hacerles entrar en directo a algunos, si están pidiendo entrada, o Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, está recibiendo, junto con los servicios de comunicación, preguntas diversas para que contestemos. Adelante. Sí, todo el equipo de comunicación ha recibido algunas cuestiones que algunos periodistas y medios plantean, que no han podido entrar con la cuestión tecnológica o por otros motivos, pero habría dos. La primera, hay varias, empiezo por dos, que va dirigida tanto al presidente como a los equipos jurídicos, por lo que deduzco, y es si se plantea ADICAE acudir a, bien sea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, bien sea al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el supuesto de que se plantee una negativa a aceptar las tesis que se han planteado en esta rueda de prensa. Con lo cual ahí, directamente a esta pregunta, creo que los equipos jurídicos tenéis a lo mejor alguna perspectiva que señalar. Kiko Llanos, por ejemplo. En principio, hay que esperar. Desde luego no podemos acudir a los tribunales europeos sin haber agotado todas las instancias correspondientes a los tribunales nacionales, pero lo cierto es que, tal y como hoy se plantean las cuestiones, y por ejemplo, teniendo en cuenta el recorrido que en su día también tuvo no, da igual, se le ve, aunque no le enfoquen, sí. Atucha, es muy probable que, desde luego, ADICAE, si no consigue una sentencia favorable a sus intereses en el Tribunal Supremo y no obtiene efectivamente un resarcimiento de las pretensiones de los consumidores, que se plantee el acudir a los tribunales europeos.
pero evidentemente hay que jugar con los tiempos. Muy bien, ahí. Cremades quiere Así, decir adelante, algo. Víctor. Sí, quería completar que en cualquier caso en la Unión Europea la protección de los derechos de los consumidores se eleva a rango fundamental y esto exige una interpretación de las normas sustantivas y procesales con una legislación de jurisprudencia comunitaria y por tanto entiendo que en un momento determinado puede haber incluso una vulneración del artículo 6 y 13 de la Carta Europea de Derechos Humanos en este sentido. Por tanto, sería una vía en cualquier caso en el supuesto de que el Tribunal Supremo no tuviese para nosotros una resolución satisfactoria, el acudir por esa vía a Europa. Muy bien, hay dos cuestiones más conectadas entre ellas, aunque una de carácter más formal y jurídico y la otra también conectada con lo jurídico pero más abierta. Una es respecto a la doctrina Atutxa en contraposición a la doctrina Botín. Pregunta un profesional de la comunicación. Ahí se habla de que el fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública. ¿Cómo se integra este planteamiento con la aplicación que se ha hecho ahora de la doctrina Botín, por un lado? Y por otro, la doctrina Botín, pregunta otro compañero o compañera, que lo que plantea es que no hay legitimación si no formula acusación al Ministerio Público, la víctima, pero en ese supuesto la pregunta es: ¿qué pinta entonces, esa es traducción mía de la pregunta, la acusación popular? ¿Es mera comparsa del Ministerio Fiscal? ¿La acusación popular no representa el interés social que se persigue? Esas dos serían las cuestiones, para dos más que han planteado, para tener vuestras visiones. No sé si las he expresado bien y se han entendido. Sí, yo creo que en la primera, sobre todo, hay que tener en cuenta que el caso de la doctrina Botín, concretamente, bueno, y en los dos casos, yo entiendo que son doctrinas que deben entenderse singularmente en cada uno de los casos, y creo que así incluso el auto lo dice, que son doctrinas aplicables singularmente a esos casos en concreto, y de hecho el caso de la doctrina Botín era un delito contra la hacienda pública, es decir, son casos totalmente distintos, y efectivamente el utilizar de una forma o de otra la doctrina Botín o la doctrina dependiendo de lo que convenga, se convierte en algo perfectamente arbitrario, y ese es el problema de la aplicación de una doctrina u otra. Por eso hay ciertas incongruencias a la hora de explicar esos aspectos, como por ejemplo la monopolización por parte del Ministerio Fiscal de la aplicación. No sé si he contestado. Kiko. De hecho, y complementando la contestación que acaba de dar mi compañero Víctor Cremades, el propio auto, la resolución que ahora se analiza, efectivamente hace referencia a esta contraposición entre la doctrina Atutxa y la doctrina Botín, y termina resolviendo que, si bien es verdad que existen dos doctrinas diferenciadas, teniendo en cuenta que existe alguna resolución posterior del Tribunal Supremo, posterior a la sentencia del caso Atutxa, que mantiene la tesis de la doctrina Botín, entiende que efectivamente todavía es perfectamente, o que resulta perfectamente aplicable, la teoría de la doctrina Botín. Pero hay que partir, como decía mi compañero, de los distintos tipos de delito y por qué estamos hablando de una doctrina y de otra. En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13 de junio del 2017, que efectivamente planteaba y analizaba el caso Atutxa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue muy claro en orden a respetar el principio, por un lado, el principio de defensa, principio que es total y absolutamente complementario con el principio de defensa de los derechos de los consumidores al que hemos hecho y de representación de los derechos de los consumidores al que hemos hecho referencia, y evidentemente este es el supuesto en el que consideramos que se puede perfectamente enmarcar por el tipo de delito, como decíamos antes, a que se hace referencia en esta acusación, en el que se puede enmarcar nuestra tesis. Sí, hay otra cuestión, en este caso creo que dirigida directamente al presidente de ADICAE, que es ante la situación que se ha planteado en este procedimiento y la aplicación de la doctrina Botín, y teniendo en cuenta que se afirma que ha habido satisfacción de los intereses de los perjudicados,
por qué y para qué plantea ADICAE esta reivindicación jurídica y práctica. Sí, efectivamente es una pregunta que nos han hecho incluso maliciosamente por parte de la Fiscalía y de alguna persona, seguramente incitada por la banca, decir, ¿qué interés tiene ADICAE en este asunto? Pues hay que decir, es perfectamente conocido que ADICAE ha practicado, reivindicado, defendido a toda costa y frente a todos los palos en la rueda que nos han puesto, la acción extrajudicial, la acción colectiva extrajudicial y judicial, civil, y en los procesos penales también la acción popular, aunque con gran insatisfacción dada esta doctrina que nos exponía y porque en la acción penal el no tener un método de acción colectiva de defensa de los consumidores y de los ciudadanos sería una gran insatisfacción de la justicia española con los consumidores. Porque aunque se haya abusado, que es lo que dicen los enemigos de la acción popular, de que haya habido gente de buena fe pero sin ningún fundamento, o de mala fe, como pueden encontrarse algunos de los casos de abuso de la acción popular, recientemente tenemos algunos claramente, hay que decir que las organizaciones legítimas de los consumidores u otras organizaciones ciudadanas tienen que tener un instrumento de acción penal colectiva cuando no sea incluso posible la acción civil, porque hay muchas veces que no es posible la acción civil. Y en este sentido, en este mismo procedimiento de la CAM y de todas las cajas, ADICAE ha demostrado que se presentaba siempre con 700, 2.000, 1.000 consumidores detrás en el ejercicio de la acción popular. Y además como organización. No era una organización espúrea que se presenta ella sola por litigar o por otros intereses, sino que nos hemos presentado siempre, y en esta se ve claramente, ahí están los 300 y pico que hemos tenido que retirar por una circunstancia, porque lo que queríamos era que defendieran la acción popular, porque la acción individual ya había sido resarcida. En algunos otros casos incluso puede quedar sin resarcimiento por no admitirse en acción penal. Véase aquí en este mismo caso el gran crimen de las cuotas participativas, que la instrucción consideró que no entraban ni siquiera en la pieza separada. El Sabadell se ha lavado las manos y ha dejado a miles de familias, familias muy modestas con pequeños ahorros, a los que se les vendió de una manera fraudulenta total un producto como las llamadas cuotas participativas, que no los entendían ni los propios de los bancos, ni nadie, es un producto raro, sumamente raro. Es decir, nuestro interés entonces sigue siendo la defensa de los consumidores y el que la legislación española se acabe aclarando por los argumentos que han dado los abogados del interés general, etcétera, que estamos seguros que en la justicia europea nos acabará dando la razón. Y para eso incluso lo que diríamos es que esperaríamos, como han dicho los letrados, esperaríamos que el Tribunal Supremo, que puede rectificar su propia doctrina, una doctrina coyuntural, no dejara que reinara la impunidad en la corrupción en las grandes empresas, en este caso la banca, y previnieran, que para eso está la justicia, para prevenir la comisión de estos delitos que pueden producirse, como se está viendo en España, cada vez más frecuentemente. Muy bien, pues creo que no hay más cuestiones planteadas, salvo que los equipos nos digan lo contrario. Muy bien, pues buenas tardes, muchas gracias. Seguimos a disposición de ustedes y les iremos diciendo cuándo se ejerzan los recursos, primero los de casación ante el Supremo, que se van a llevar a cabo, y posteriormente, si fuera necesario, hasta donde sea necesario llegar. Buenas tardes.